Antes de que el Caballero de la Muerte fuera a luchar contra Stardust, Kim lo trató como a un niño pequeño y le explicó lo que tenía que hacer. Debía contener su poder mientras luchaba, pero cuando viera que la pelea se había prolongado lo suficiente, tendría que fingir que había sido derrotado y retirarse. La armadura de humo le preguntó si realmente quería que fingiera perder contra un simple humano, ya que pedirle algo tan absurdo a un noble caballero como él resultaba impensable. Sin embargo, bastó con que el prota moviera ligeramente su dedo y sujetara su anillo para que el tipo cambiara de opinión de inmediato, afirmando que era una tarea sencilla. Volviendo a la pelea entre el caballero y la heroína, este se reía al notar que ella ahora pensaba atacarlo con todo lo que tenía. Por eso declaró que él también lo haría, y la animó a iniciar la verdadera batalla. Kim observaba desde la Ego Mansión, asombrado con la cara llena de palomitas. La razón era que la joven se acercaba a la armadura a toda velocidad, con la intención de lanzar un puñetazo usando todo su poder. El sujeto no esperaba que ella fuera tan veloz y alcanzó a decir que había bajado la guardia. El golpe fue tan potente que lo envió volando varios metros, haciéndolo estrellarse violentamente contra el suelo y rompiéndolo con el impacto. La chica lo observaba con confianza desde el aire, mientras él en su forma incorpórea comenzaba a desvanecerse poco a poco. Aún así el caballero le indicó que aquello no era el final para él, pues después de todo era inmortal. También le advirtió que la próxima vez que regresara no sería tan descuidado, por lo que le pidió a la heroína que se preparara. Acto seguido la armadura de humo se desvaneció en el aire, aunque no pudo evitar reír al recordar lo que había dicho el prota sobre fingir perder, ya que contra Stardust aquello simplemente no era posible. Por su parte, tras la corta batalla, la heroína no parecía estar enojada, sino que se podía notar claramente que estaba triste. Esa misma noche en la Ego Mansión, Kim revisaba el foro oficial del café de Stardust. Allí había un post que él mismo había creado, subiendo la pelea completa entre la heroína y el Caballero de la Muerte en buena calidad. El chico estaba feliz, ya que el video comenzaba a recibir visitas y comentarios, y quería revisarlos uno por uno. Entre ellos encontró uno donde un usuario afirmaba que la verdadera razón por la que Stardust había despertado su poder no era porque su enemigo fuera un inmortal extremadamente fuerte, sino porque le habían dicho que Egostick no vendría. Otro en modo troll respondió afirmando ser la propia heroína y diciendo que aquello era completamente cierto. El prota molesto les respondió que dejaran de decir tonterías o serían baneados. Incluso al usuario que había comentado diciendo que era Stardust le dejó una advertencia, asegurándole que no sería tan amable la próxima vez. Aún así, pensándolo seriamente, no entendía por qué ella había despertado su poder tan de repente. Se suponía que la armadura humeante iba a contenerse mientras luchaba, pero al final todo había salido al revés. Justo en ese instante alguien lo llamó, y cuando contestó puso una cara de fastidio, como preguntándose por qué esa persona volvía a llamarlo. La llamada era de Seola, quien le preguntó cómo se le había ocurrido mandar a otra persona a pelear contra Stardust en lugar de aparecer él mismo. La chica decía esto mientras observaba cómo la gente del nuevo fandom llamado Frozen Mango comentaba que ese día se podía ver claramente que Egostick estaba interesado en ella. Seola aprovechó ese momento para recordarle que al día siguiente tenían que verse. Después de decírselo se despidió rápidamente, comentando que tenía que colgar. En su rostro se dibujó un brillo similar al de una chica enamorada, como si en su mente comenzaran a surgir ideas extrañas. Por otro lado, la pobre Haru no podía dormir. Tumbada en su cama, se la veía triste mientras suspiraba el nombre de Egostick. Al día siguiente, en una de las oficinas de la corporación Yuseon, en Seúl, Seola y Egostick ya se habían reunido para hablar. El chico no se andaba con rodeos y no quería perder tiempo, por lo que lanzó algo hacia la mano de la joven. Seola lo recibió sin más, como si ya se hubiera acostumbrado a sus actitudes, y este le explicó que ese era el último USB con los archivos que necesitaba. La joven comentó que era muy generoso y que no debía haberse molestado, pero Egostick expresó que con eso ya estaban listos, y que ahora ella debía encargarse del resto. Seola respondió que estaba bien, sin embargo desde que Kim había llegado a la oficina, el ambiente se sentía un poco extraño. La chica se acercó y le preguntó cómo hacía para conseguir ese tipo de información, algo que ni siquiera su propia empresa podía obtener. Pero el prota simplemente respondió que tenía sus trucos. De pronto Seola inició su propio ataque y se sentó muy cerca de él, casi hombro con hombro. Con una actitud claramente coqueta le preguntó si algún día podría ir a visitarlo a su casa, pero Kim la rechazó de inmediato, respondiendo simplemente que no.
Ella no podía creer que hablara en serio, así que le pidió al menos que le dijera su nombre real. Pensaba que algo tan simple sí podía concedérselo. Para Seola resultaba incómodo y extraño tener que llamarlo siempre por su nombre de villano, pero a Egostik eso no parecía importarle en absoluto y se negó a decirlo. La joven entonces intentó que se quitara la máscara, comentando que debía ser bastante molesta, pero él no respondió en lo más mínimo y se limitó a mirarla en silencio. Molesta, Seola le preguntó si de verdad creía que ella lo traicionaría a esas alturas, después de todo lo que habían pasado juntos. Kim sabía que si su personaje seguía la línea de la historia original, Seola sería leal a sus aliados hasta el final. Revelarle su identidad probablemente no sería tan grave, pero el problema era que ella era demasiado cercana a Stardust. Seola captó la indirecta y tras unos segundos, dijo que mejor lo olvidara. Tomaría su silencio como una respuesta. Entonces le preguntó qué planeaba hacer ahora, pero Egostik respondió que todavía no lo sabía. Seola no entendía cómo podía no tenerlo claro, y el prota comentó que quería descansar tranquilamente el resto del año, mientras pensaba en un evento importante que tenía que suceder. La chica se sorprendió al escuchar esas palabras y le preguntó cuánto tiempo estaría fuera. Sin embargo, Kim respondió que ya era hora de irse y le recomendó que fuera a ver a Stardust más seguido. Seola ya estaba completamente frustrada, hasta que unas palabras del chico lograron sacarla de su enojo. El prota se puso de pie frente a ella y le dijo que desde ahora podía llamarlo Dain. Seola se quedó perpleja y le preguntó qué significaba eso, hasta que el chico respondió que ese era su nombre. Acto seguido se teletransportó, dejando a la chica sola en la oficina. La joven quedó algo aturdida, pero aún así regresó a su escritorio, donde se sentó en silencio. Pero en la realidad estaba desbordando felicidad, algo que se reflejaba claramente en la gran sonrisa que tenía en el rostro. Después de eso miró su teléfono móvil, que estaba sobre su escritorio, y no pudo evitar hacer una llamada. Al otro lado, Haru escuchó que alguien la estaba llamando, y cuando respondió Seola le dijo que quería verla. La joven quiso saber dónde se encontraba en ese momento, y la chica con evidente felicidad, respondió que estaba en Seúl. Ese simple dato cambió por completo la expresión de Haru, haciendo que su sexto sentido le advirtiera que tenía un mal presentimiento. Cuando Haru llegó a la casa de la joven, Seola la recibió con un enorme y afectuoso abrazo. Era tan empalagosa que a la chica no le quedó otra opción que soportarlo, como siempre había hecho. Seola le comentó que como su amiga había ido a visitarla ese día, le había preparado un postre helado de mango, el mismo que tanto le gustaba. Entonces Haru quiso decirle algo y trató de disculparse, pero la joven extrañada le preguntó por qué. Muy apenada, la chica explicó que era por la actitud que había tenido la otra vez cuando estuvieron en Busan. Se había dado cuenta de que en ese momento estaba muy irritada y había sido demasiado dura y fría con ella sin ninguna razón. Seola tomó su mano y entre risas le dijo que no se preocupara por esas cosas, que ya lo había olvidado. Además añadió que era algo que podía pasar en cualquier momento y que si a ella le hubiera tocado estar en la misma situación, probablemente habría reaccionado de forma parecida. Esas últimas palabras no fueron comprendidas del todo por Haru, pues aún no terminaba de asimilar sus propios sentimientos. Cuando llegó la noche, Seola se encontraba sola, sentada mientras bebía un poco de vino. Haru ya se había ido a la cama como una niña buena y se había quedado completamente dormida. Seola no podía sacarse de la cabeza la expresión que Egostik tuvo la última vez que lo vio. Recordaba cómo había mencionado que quería descansar durante más tiempo ese año. La chica analizaba con cuidado cada una de sus palabras, lo que le daba a entender que hablaba como si algo importante fuera a suceder el año siguiente. Cambiando de escena, vemos a un grupo de personas conocidas como el culto de la luna realizando sus oraciones. Se encontraban en su templo, mostrando una fe absoluta y ciega en sus creencias. De pronto alguien llegó a la sala y se dirigió a los presentes, proclamando que este mundo tan vil debía ser purificado. Aseguraba que debía ser sanado con el poder de la luz de la luna, para erradicar a los impuros. Según sus palabras, muy pronto llegaría el día en que una enorme luna llenaría el cielo nocturno, y el dios descendería para impartir su castigo divino. Todos los seguidores comenzaron a repetir esas palabras mientras adoraban a la luz de la luna, hasta que el hombre les pidió que guardaran silencio. De repente, todos callaron y comenzaron a temblar al sentir la presencia de alguien más. Una joven de largo cabello negro caminaba entre ellos, y ninguno era capaz de mirarla directamente por el temor que les inspiraba. Algunos incluso se encorvaron en señal de respeto y miedo.
La joven avanzó hasta el frente, donde se encontraba el orador, y luego se giró para observar a los seguidores del culto. Fue entonces cuando el sujeto continuó con su predicación, indicando que cuando el mundo se llenara de energía yin, en ese momento la sacerdotisa de la luna impondría el castigo a todos los herejes. Volviendo con el prota, este temblaba por el gran frío que hacía en esas fechas. Las demás estaban muy somnolientas y agotadas, pero aún así dieron los buenos días. El único que no estaba presente era Chayun, quien había dicho que tenía algo que hacer y se había marchado temprano. Lee Subin, tan radiante como siempre, les había preparado la comida, comentando que el clima estaba bastante fresco. De pronto se dio cuenta de que Han Seun estaba apartando los frijoles porque no quería comérselos, por lo que la reprendió, recordándole que eran buenos para su salud y su crecimiento. Choi tampoco se salvó, ya que estaba haciendo exactamente lo mismo y creyó que no la estaban viendo. Kim observó el plato de arroz con frijoles, y no pudo evitar tener una fuerte sensación de déjà vu. Temblando y sin decir nada comenzó a comérselo, mientras Lee Subin le comentaba que se alegraba de que le gustara, aunque el chico sentía como si su propia madre lo estuviera regañando. Mientras masticaba, el prota pensaba que los miembros actuales de su equipo ahora eran increíblemente fuertes. Primero estaba Han, que poseía su inteligencia trascendental y ya había alcanzado el rango S. Luego estaba Hayul, del mismo rango y además el único sanador de todo Corea del Sur. Después Choi, usuaria de electricidad y combate, quien aunque todavía se encontraba en rango A, probablemente también ascendería pronto. Por último estaba el Caballero de la Muerte, que en la obra original ya era de alto rango y que ahora resultaba de gran ayuda. Kim, con una pequeña sonrisa, pensaba que tener un equipo tan poderoso hacía que su pecho latiera de emoción. Sin embargo Han, completamente asqueada por la comida, no entendió absolutamente nada de lo que él decía. Hayul, que había terminado de comer rápidamente, comentó que tenía que irse a estudiar y el prota sintió un poco de pena por ella, ya que estaba en su último año de secundaria. Choi también le dio ánimos mientras se estiraba, recordando los viejos y duros tiempos, aunque aquello no logró animar demasiado a la chica, quien solo dio las gracias. Han, alegre porque ya no le quedaba más comida, también se unió y le dijo que siguiera luchando. Luego, tanto Han como Choi parecieron entrar en una especie de sincronía. Sin decir demasiado dejaron sus platos en el lavavajillas, ya que ellas también tenían algo que ir a hacer. Lee Subin, que no sabía qué estaban tramando, se preguntó qué estarían haciendo esas dos últimamente. Ambas se pasaban todo el día juntas en el sótano, y como los días se estaban volviendo más cortos, pensaba que tal vez deberían salir a tomar un poco de sol de vez en cuando. Kim notaba que pronto caería la primera nevada, y que junto con ella también llegarían los atentados a gran escala, seguramente refiriéndose al culto de la luna. Luego se giró para hablar con Lee Subin mientras ella fregaba los platos, y le comentó que aunque él no pudiera darles el sol, estaba seguro de que al menos les daría la luz de la luna. Aquello solo hizo que la chica se quedara mirándolo, sin comprender lo que acababa de decir. Más tarde, cuando cayó la noche, Kim cumplió su promesa con Lee Subin y sacó a Han y a Choi afuera. Han le preguntó cómo se atrevía a hacerla salir a esas horas con ese clima, pero el chico respondió que ya les había avisado que se abrigaran bien porque hacía frío. Choi quiso saber por qué las había hecho salir y si acaso era porque quería ver el paisaje nocturno, pero el prota respondió entre risas que no. Entonces Kim les preguntó si alguna vez habían oído hablar del culto de la luz de la luna, pero ellas no tenían ni idea y le preguntaron si se trataba de algún grupo religioso. El chico explicó que sí era un grupo, pero también un culto muy peligroso, y que pronto vendrían para destruir el país. Lo más grave de todo el asunto, era que nadie en todo el territorio tenía la capacidad para poder detenerlos. Las chicas se alarmaron y se miraron mutuamente, ya que Kim casi siempre solía tener razón. Sin embargo, él les aseguró que se refería a los demás, porque él era la excepción. Después le pidió a Han Seun que le diera unas gafas, y la chica las buscó en su mochila. De allí sacó 3 pares para cada uno, y explicó que iban a buscar un círculo mágico que el culto había desplegado, el cual debería brillar con mucha intensidad. Cuando el chico creyó divisarlo, les preguntó a las demás si también podían verlo, pero después de unos segundos de silencio, ambas respondieron. Le dijeron al prota que era un idiota, porque todo lo que veían en la ciudad estaba brillando.